El crossover X Pro 234 es la opción ideal para quienes buscan ajustar cada detalle del audio con la máxima precisión, con cortes de frecuencia estratégicos, ecualización independiente de graves, medios y agudos y controles de volumen individuales. Garantiza el mejor rendimiento para tu sistema de sonido. En cuanto a conectividad, cuenta con 2 entradas balanceadas, perfectas para conectar mesas de mezcla estéreo como la T084 Player FX, e incluye indicadores de clip en las entradas para monitoreo en tiempo real. Posee un reproductor integrado con múltiples opciones: Bluetooth, entrada USB, lector de tarjeta micro SD, sintonizador FM, entrada auxiliar estéreo, P2 y entrada óptica ideal para televisores. También incluye control remoto para mayor comodidad. Para un control total del audio, dispone de un volumen master que ajusta el nivel general de todas las fuentes: Bluetooth, USB, FM, auxiliar, óptica y entradas balanceadas A y B. Además, incorpora ecualización de 3 bandas, graves, medios y agudos, y 4 salidas balanceadas, cada una con control de volumen e indicador de clip independiente. En las salidas 1 y 2 es posible realizar una corrección de fase, seleccionando entre 0 grados o 180 grados. En el panel trasero se encuentran las configuraciones de crossover. Los canales 1 y 2 incluyen un filtro subsónico con 4 opciones: Full, 40 Hz, 50 Hz y 70 Hz, y un filtro pasa bajos, LPF, con opciones de Full, 90 Hz, 120 Hz y 160 Hz. Los canales 3 y 4 cuentan con un filtro pasa altos, HPF, con 4 posiciones: Full, 80 Hz, 120 Hz y 160 Hz. En cuanto a modos de operación, puedes elegir entre mono o estéreo. En modo mono, puedes conectar un solo cable balanceado en la entrada B y se replica en la entrada A. En modo estéreo, es necesario utilizar 2 cables balanceados, uno por cada entrada. Hoy les voy a mostrar una configuración recomendada usando el crossover Taramps X Pro 234. Para esta demostración traje 2 cajas de subgraves y 2 cajas para medios y agudos. Los subwoofers son los Taramps T1200.1 LF y los medios y agudos son los T400.4 HF. Como fuente de señal estoy utilizando la mesa pasiva Taramps T804 Player FX Multicolor. Y también traje 2 amplificadores. Estos 2 amplificadores, uno será para los graves y el otro se encargará de los medios y agudos. Es el amplificador T2800 Pro Audio de Taramps. Permítame mostrarle cómo se enruta la señal de audio a través del sistema. La salida del canal 1 va conectada a la entrada A del primer amplificador T2800 que manejará los subgraves. La salida del canal 2 va a la entrada B del mismo amplificador. Ahora, para medios y agudos, la salida del canal 3 va a la entrada A del segundo amplificador. La salida del canal 4 se conecta a la entrada B de ese mismo amplificador. Ambos amplificadores están en modo estéreo y todos los switches del crossover están en posición full, ya que los filtros y ajustes se harán directamente en el X Pro 234. Asegúrate de que el switch mono estéreo del crossover esté en estéreo. Ahora vamos a los filtros. En los canales 1 y 2, el filtro está en 40 Hz. El LPF, Low Pass Filter, está en 120 Hz, permitiendo solo frecuencias graves. En los canales 3 y 4, el HPF, High Pass Filter, está en 120 Hz, dejando pasar solo medios y agudos. Ponte los audífonos y escucha el resultado.
El X Pro 234 combina diseño y eficiencia. Es compacto, robusto y construido bajo el estándar de Rack 1U. Es bivolt automático, compatible con cualquier toma de corriente y utiliza una fuente conmutada para mayor eficiencia energética y menor consumo. Tiene un interruptor frontal para encendido, apagado y el cable de alimentación está en formato brasileño para compatibilidad total. Con el X Pro 234 tienes control total del audio, asegurando claridad, potencia y el mejor rendimiento para tu sistema de sonido.